La historia que estás a punto de escuchar nace en uno de los lugares más estrictos y enigmáticos del planeta, el corazón del Medio Oriente. Una tierra donde la tradición no solo es fuerte, es ley. Esta experiencia fue enviada por una mujer cuyo coraje rompe barreras invisibles. Creció en Arabia Saudita, un país donde las decisiones de fe pueden cambiar radicalmente no solo tu vida, sino también tu destino. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un testimonio, es un terremoto espiritual, un llamado que desafía lo establecido y que puede sacudir tu interior de maneras que no esperas. Quédate hasta el final, no por curiosidad, sino porque su historia puede ser el reflejo de algo que tú también has sentido, aunque nunca te hayas atrevido a decirlo en voz alta. Y si en algún momento sientes que esta historia habla directamente a ti, no lo ignores. Dale like, suscríbete y comparte este video, porque quizá alguien más también necesita escuchar esto hoy. Me llamo Mariam Mahir, y desde el primer aliento que tomé, mi vida estuvo impregnada de fe. Pero no como algo decorativo o simbólico, no. En mi familia, la fe no era una opción, ni una etapa, ni una preferencia personal. Era la columna vertebral de nuestra existencia. Todo lo que hacíamos, desde cómo saludábamos hasta cómo nos vestíamos o lo que comíamos, estaba dictado por los principios del Islam. Mi padre era más que un guía, era el faro que daba dirección a todos en casa. Un imán reconocido no solo por sus estudios, sino por su carácter. En el barrio, su nombre era sinónimo de respeto. Muchos acudían a él en busca de consejo, interpretación o consuelo. Su autoridad era incuestionable y su palabra casi sagrada. En casa, su presencia se sentía incluso cuando estaba en silencio. Tenía una mirada firme, una voz pausada pero poderosa y un compromiso con Alá que era inquebrantable. Nos educó con amor, pero también con exigencia. Nos inculcó que la fe no era un sentimiento, sino una responsabilidad. Nos enseñó que ser musulmanes era un privilegio y un deber. Que nuestra misión era representar la voluntad de Dios en todo momento, sin titubeos. Mi madre, en cambio, era la devoción en forma de ternura. No hablaba mucho de su fe, pero la vivía con una intensidad silenciosa que inspiraba. Era el tipo de mujer que no necesitaba alzar la voz para enseñar. Sus actos hablaban más que 1000 sermones. La veía muchas veces, sentada en el rincón más tranquilo de la casa, con su misbah, rosario islámico, en la mano, susurrando oraciones con una concentración que parecía detener el tiempo. Nunca olvidaba una sola de las 5 oraciones diarias, ni cuando estaba enferma, ni cuando las tareas del hogar la desbordaban, ni siquiera cuando viajábamos. Su fidelidad era absoluta, y esa combinación, la firmeza casi inquebrantable de mi padre y la serenidad constante de mi madre, no solo definió el ambiente de mi hogar, moldeó por completo quién yo era, me dio forma, me dio sentido. Nunca sentí que vivía bajo reglas impuestas. Al contrario, sentía que esas normas eran un escudo que me protegía del caos del mundo exterior. Mientras muchas chicas de mi edad se preguntaban quiénes eran o qué querían, yo tenía respuestas para todo. Sabía lo que debía hacer, cómo debía comportarme, incluso cómo debía pensar. Tenía una dirección clara, una narrativa estructurada, una verdad absoluta. No había espacio para las dudas. Y, siendo honesta, tampoco había necesidad. No me sentía atrapada, me sentía afortunada. Vivía con una certeza que otros envidiaban. No estaba buscando nada más, porque sinceramente creía que ya lo tenía todo. Tenía un propósito eterno, una comunidad que me sostenía y una identidad definida por siglos de tradición. Yo no era una joven más, era parte de una línea espiritual que venía desde el profeta mismo, y eso me llenaba de orgullo.
Me sentía parte de algo inmenso, sagrado, intocable. Crecí así, firme, convencida, envuelta en una fe que no se discutía, se obedecía. El Islam no era una parte de mi vida, era el núcleo, el eje, la raíz. Todo lo demás, mis gustos, mis decisiones, mis pensamientos, giraba en torno a eso. Y lo aceptaba con gratitud. Nunca me sentí forzada, nunca sentí que me faltara algo. Al contrario, cuando miraba a mi alrededor y veía la confusión del mundo, los conflictos entre culturas, las crisis personales, me sentía afortunada de tener una guía clara, de tener una familia que me sostenía, de tener una fe que me daba un sentido del bien y del mal sin ambigüedades. Admiraba profundamente a mi padre. Su sabiduría parecía inagotable. Cuando hablaba, todos escuchaban. Su forma de interpretar el Corán era precisa, profunda, casi poética, y mi madre, su constancia era un testimonio silencioso de lo que significaba caminar con Dios sin necesidad de palabras grandilocuentes. Yo deseaba ser como ellos, quería honrarlos, seguir su ejemplo, construir mi vida sobre los cimientos que ellos habían puesto con tanto esfuerzo y devoción. Y sin embargo, fue en una tarde común y corriente, una de esas tardes que no prometen nada especial, que una semilla fue plantada en mi corazón. Una semilla pequeña, silenciosa, pero lo suficientemente viva como para alterar todo lo que creía inamovible. No hubo truenos, no hubo señales, solo un momento, un instante casi insignificante. Pero ese momento marcó el inicio de un camino que yo no había planeado. Una grieta invisible comenzó a abrirse en lo más profundo de mi alma, aunque yo aún no lo sabía. Aquel día comenzó como cualquier otro, sin sobresaltos, sin anuncios del cielo. Era una tarde común, con el mismo sol filtrándose por las ventanas del campus, y la misma rutina de siempre, clases, tareas, caminar por los mismos pasillos, con los mismos rostros. Pero lo que no sabía en ese momento es que a veces lo eterno comienza con lo aparentemente insignificante. Lo extraordinario se esconde en lo ordinario. Una mirada, un gesto, un objeto olvidado en el lugar correcto, en el momento preciso. Estaba en la biblioteca de la universidad, esperando a que comenzara la siguiente clase. No tenía prisa, no tenía planes. Solo buscaba un rincón de silencio. Siempre me sentí cómoda en esos espacios tranquilos, rodeada de libros, lejos del bullicio, donde los pensamientos fluyen sin interrupción. Era mi refugio, el único lugar donde podía respirar, sin sentir el peso de las expectativas, las normas y las miradas ajenas. Caminaba sin rumbo entre los estantes, acariciando con los dedos los lomos de los libros, como quien busca algo sin saber qué. Fue entonces cuando, al pasar junto a una mesa, algo llamó mi atención. No fue una voz, no fue una sensación mística, fue simplemente una presencia. Un pequeño libro, de cubierta envejecida, con las esquinas dobladas por el uso, abandonado sobre la mesa como si alguien lo hubiese dejado allí a propósito. Me acerqué, curiosa, cautelosa. Al leer el título, un escalofrío me recorrió la espalda. Era una Biblia. Me detuve en seco, mis pies no respondieron, mi mente se llenó de alertas. No porque estuviera haciendo algo malo, sino porque toda mi vida me habían dicho que ese libro era peligroso, distorsionado, prohibido, que su contenido estaba contaminado por errores humanos, que era un texto manipulado, lleno de falsedades, que abrirlo significaba exponerse a una influencia dañina, que bastaba con tocarlo para alejarse del camino recto, y sin embargo, ahí estaba yo, frente a él, mirándolo como quien encuentra algo que no estaba buscando, pero que de alguna forma siente que le pertenece. No sé cuánto tiempo estuve parada, dudando. Una parte de mí me decía que me alejara, que no tenía nada que hacer con ese libro,
que incluso mirarlo ya era una falta de respeto a mi fe, a mi familia, a mi historia. Pero otra parte, más profunda, más silenciosa, me susurraba lo contrario. Me decía, si está aquí, hay una razón. Sin entender por qué me senté. Lo tomé entre mis manos con delicadeza, como si temiera romperlo. No lo abrí de inmediato, solo lo sostuve. Era la primera vez en mi vida que tocaba una Biblia. Sentí una mezcla de nerviosismo y reverencia, y al mismo tiempo una extraña paz. Finalmente, con manos temblorosas, lo abrí. Comencé a hojearlo lentamente. Las páginas crujían suavemente al pasar y cada palabra parecía observarme, más que yo a ellas. No estaba buscando nada específico, solo leía. Una parte de mí se repetía, solo estás mirando, no significa nada. Pero en el fondo, ya lo sabía. Significaba todo. Era como si ese libro, olvidado por alguien y silencioso sobre esa mesa solitaria, no estuviera allí por casualidad. Como si conociera mis pasos, como si hubiera esperado por mí durante años, pacientemente, sabiendo que tarde o temprano yo pasaría por ese pasillo, y justo ese día, justo en ese estado de calma, justo con ese vacío que ni siquiera yo había notado, ahí estaba, esperando. No como un objeto, sino como una puerta que no abría hacia una doctrina nueva ni hacia un debate religioso. Era algo más íntimo, algo que no tenía forma, pero que se sentía vivo, como si en el momento en que lo toqué, una historia completamente distinta comenzara a escribirse, no en el papel, sino en lo más profundo de mi alma. Sentí algo raro, como si estuviera cruzando un límite invisible, como si al abrir ese libro estuviera quebrando una norma no escrita. No había nadie vigilándome, no había ojos acusadores, pero dentro de mí una voz me decía que eso estaba mal, que eso no era para mí, que estaba traicionando algo, y aún así no podía soltarlo, no podía cerrarlo, no podía mirar hacia otro lado. Comencé a leer, sin expectativas, sin rumbo. Solo dejé que las páginas pasaran, una tras otra, como quien sigue un camino sin saber a dónde lo lleva. Y mientras avanzaba, algo comenzó a pasar, no afuera, sino dentro de mí. Una especie de silencio más profundo que el silencio de la biblioteca. Una quietud que no era solo externa, era del alma. Hasta que, de pronto, mis ojos se detuvieron en un versículo, uno solo, una frase, pero no era una frase cualquiera. Era como si ese texto, entre miles, hubiera sido escrito específicamente para mí, para ese día, para ese instante. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Me congelé. Volví a leerlo, una vez, y luego otra, y otra más. No podía avanzar. Algo en esas palabras me atrapó, me sujetó, me habló. Era una voz sin sonido, pero con un eco que rebotaba dentro de mí. Esas palabras no solo estaban escritas, estaban vivas, se sentían como un susurro directo al alma, una invitación, un llamado, una mano extendida en medio de mi rutina perfecta. No entendía por qué, pero esas palabras me hicieron sentir desnuda por dentro, como si alguien hubiera visto mi interior, mis cargas, mis preguntas silenciadas, mi cansancio existencial que yo misma no había reconocido. Era como si, sin pedírselo, alguien me hubiera comprendido. No desde el juicio, no desde la superioridad, sino desde un amor que no exigía nada, solo ofrecía descanso. Y ahí fue cuando lo comprendí. Eso no era simplemente una lectura casual, no era una coincidencia académica, era un encuentro, silencioso, inesperado, pero real. No con un libro, no con una idea, sino con una presencia.
una que me observaba desde antes de que yo misma supiera que estaba buscando algo. Yo sabía quién era Jesús dentro de mi tradición. En el Islam siempre aprendí que era un profeta, uno de los más importantes, que había sido enviado por Dios, que realizó milagros, que tenía un lugar honorable en la historia. Pero hasta ese momento nunca lo había considerado más allá de lo que me enseñaron. Jesús era parte del discurso, no parte de mi experiencia. Era alguien respetado, sí, pero distante, nunca personal. Sin embargo, ese día, esa frase, ese instante, rompió esa distancia. Algo en mí cambió, aunque todavía no podía describirlo. Era como si una puerta interior se hubiera entreabierto. No se abrió del todo, pero dejó pasar una luz. Y esa luz, aunque tenue, iluminó un rincón que yo no sabía que existía. Un rincón que no estaba vacío, solo estaba dormido. No estaba buscando nada. No había llegado a esa mesa con dudas ni con rebeldía. No estaba en medio de una crisis de fe, ni huyendo de mi religión. Al contrario, me sentía firme, en paz, completa. O eso pensaba. Pero esa frase se instaló en mi mente como una melodía que no puedes dejar de escuchar. Vengan a mí todos los que están cansados. ¿Por qué me resonaba tanto si yo no me sentía cansada? ¿Por qué sentí que esa invitación era para mí si yo no la había pedido? Intenté ignorarlo. Cerré el libro. Me dije a mí misma que era solo curiosidad, que no significaba nada, que podía dejarlo ahí y seguir mi vida como siempre. Pero no funcionó. Esa noche, al llegar a casa, esas palabras seguían ahí, repitiéndose en mi mente como un eco suave pero constante. No podía detenerlo. Algo se había activado, algo que no pedí, pero que ya no podía frenar. Lo que no comprendía en ese momento era que esa pequeña chispa silenciosa no se iba a apagar. Al contrario, cuanto más intentaba ignorarla, más brillaba. No de manera escandalosa, sino con esa persistencia sutil que tienen las cosas que vienen del alma. Empezó a iluminar partes de mí que yo había dejado en sombra. Pequeñas preguntas que antes ni me atrevía a formular, ahora se asomaban sin pedir permiso. Y aunque trataba de volver a la normalidad, de retomar mis hábitos como si nada hubiera cambiado, la verdad es que ya nada era igual. La vida en el campus era un mundo completamente distinto al que yo había conocido en casa. Allá afuera, en las calles de Arabia Saudita, todo giraba en torno a la misma fe, a las mismas normas, a la misma visión del mundo. Pero aquí, en la universidad, de pronto me encontré rodeada por una diversidad que nunca había imaginado. Personas que veían la vida desde otros ángulos, estudiantes de distintos países, con diferentes religiones, y otros que simplemente no creían en nada. No era un choque de ideas, era una explosión de realidades coexistiendo. Después de clases solíamos quedarnos conversando, a veces en el comedor, otras en los pasillos o bajo los árboles del campus. Hablábamos de todo, de la vida, del futuro, del alma, del dolor, del amor y por supuesto de Dios, o en algunos casos de su aparente ausencia. Eran charlas libres, sin juicios, donde cada uno hablaba desde su historia. Yo no participaba mucho al principio, escuchaba, observaba, analizaba, pero lo que más me llamaba la atención, más allá de las creencias, era la forma en que algunos de mis compañeros hablaban de su fe, especialmente los cristianos. No hablaban de reglas, no hablaban de castigos, no hablaban de méritos, hablaban de una relación, de un vínculo vivo, personal, íntimo. Hablaban de Jesús como si fuera alguien que conocían de verdad, no como una figura lejana de un libro antiguo, sino como un amigo cercano, como un compañero que camina con ellos todos los días, que los escucha, los guía, los consuela, los corrige, pero siempre con amor. Eso me desconcertaba, no porque lo considerara falso, sino porque
Era completamente nuevo para mí, inédito. Ellos no fingían tener una vida perfecta. Algunos atravesaban problemas familiares, dificultades económicas, rupturas amorosas, y sin embargo, había una calma, una esperanza silenciosa en sus ojos, una especie de luz tranquila que me resultaba profundamente inquietante. No era envidia, yo amaba mi fe, y hasta ese momento había encontrado consuelo en ella. Pero había algo en ellos que me hacía preguntarme, ¿qué es eso que ellos tienen? ¿De dónde viene esa paz que no depende de las circunstancias? ¿Cómo pueden estar tan seguros de que Dios los escucha, los ama, los acompaña? No lo decía en voz alta, no lo compartía con nadie. Pero esas preguntas comenzaron a vivir dentro de mí, no como ataques a mi fe, sino como un llamado a mirar más allá, a entender, a descubrir si había algo más de lo que yo conocía. Y sin darme cuenta, me fui acercando, no físicamente, porque mis pasos seguían siendo los mismos, pero espiritualmente algo en mí se estaba moviendo. No era un cambio brusco, no fue una ruptura, sino una apertura lenta, casi imperceptible, pero imparable. Me volví más receptiva. Empecé a observar con otros ojos, a escuchar no solo lo que decían, sino desde dónde lo decían. Era como si un nuevo lenguaje comenzara a escribirse dentro de mí, y aunque aún no podía leerlo por completo, ya sabía que algo se estaba escribiendo. Yo amaba profundamente mi religión. Había sido el cimiento sobre el que se construyó toda mi existencia. Sentía orgullo de mi cultura, de mi historia, de mi gente, y siempre defendí con firmeza mis creencias cuando sentía que eran cuestionadas. Pero con ellos no había confrontación. No era un debate, no estaban tratando de convencerme. Solo vivían su fe con una autenticidad que me descolocaba, con una libertad que no venía de romper reglas, sino de habitar una certeza interior. Y esa calma, esa forma de estar en el mundo sin miedo, me empezó a hablar más fuerte que cualquier argumento. No era una alegría ruidosa, era una paz que no dependía de las circunstancias, que no necesitaba explicaciones, que simplemente estaba ahí, como si la fe no fuera una carga, sino un descanso. Y entonces comenzaron las preguntas. Preguntas que siempre habían estado ahí, quizá enterradas, silenciadas por años de estructura, de obediencia, de certeza. ¿Cómo podían tener esa confianza tan firme? ¿Qué sabían ellos que yo no sabía? ¿Por qué parecía que caminaban con una seguridad que iba más allá de la lógica? ¿Y por qué, a pesar de todo lo que yo sabía, todo lo que había estudiado, repetido, defendido, sentía que algo en mi interior comenzaba a temblar? Durante aquellas largas conversaciones después de clase, yo hablaba poco, pero por dentro todo hablaba, todo se movía. Yo escuchaba con atención cada testimonio, cada experiencia personal. Ellos no hablaban en términos teológicos, no citaban doctrinas complejas, hablaban de momentos, de cómo en medio del dolor habían sentido paz, de cómo en la soledad habían sentido compañía, de cómo Jesús los había sostenido en sus peores noches, y yo no podía ignorar eso. Cuanto más tiempo pasaba con ellos, más evidente se hacía el contraste entre lo que yo había vivido y lo que ellos vivían. No era una cuestión de quién tenía la razón, era una cuestión de experiencia. Y yo tenía una fe firme, pero no sabía si la había vivido. No de esa forma. Era como si mi corazón comenzara a latir con un ritmo distinto, uno que no nacía de la obligación, ni del deber, ni del miedo, sino del anhelo, del deseo profundo de experimentar algo más que estructura, algo más que palabras memorizadas, algo más que normas. Algo se había encendido dentro de mí, algo que no se podía ignorar ni apagar con argumentos.
Era un anhelo vivo, ardiente, que me llamaba desde lo más profundo del alma. Y cuando ese tipo de deseo despierta, ya no hay vuelta atrás. Puedes fingir, puedes intentar silenciarlo, pero ya no puedes desear no haberlo sentido. Una noche, después de una conversación especialmente intensa con un grupo de compañeros, donde se habló de la fe no como sistema, sino como relación, una relación real, íntima, cercana con Dios, sentí que no podía seguir solo escuchando. Necesitaba entender, no desde fuera, no como espectadora, desde dentro. Así que tomé una decisión que hasta entonces me habría parecido impensable. Fui a la biblioteca del campus. Caminé despacio, dudando en cada paso, como si mis propios pies cuestionaran lo que mi corazón estaba decidiendo. Cuando llegué, miré a mi alrededor varias veces. Nadie parecía prestarme atención. Aún así, mis manos temblaban mientras buscaba el estante. Allí estaba, una Biblia. Tomé prestado el ejemplar más discreto que encontré. Lo escondí bajo mi chaqueta como si estuviera cometiendo un delito. No estaba haciendo nada malo, y sin embargo, me sentía culpable, como si estuviera rompiendo un pacto sagrado, como si una parte de mí estuviera cruzando una línea invisible, una línea que jamás pensé que me atrevería a pisar. Cuando volví a mi dormitorio, el corazón me latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Me aseguré de que nadie me viera. Entré en silencio, bajé la cabeza y fui directo a mi cama. Antes de quitarme la chaqueta ya sabía lo que haría. Escondí la Biblia debajo del colchón, como quien oculta una carta comprometedora, un secreto demasiado grande para dejar a la vista. Esa noche, cuando las luces se apagaron y el susurro de la habitación cayó en un silencio profundo, me levanté en puntas de pie. Mis compañeras dormían. Saqué el libro, lo abracé contra el pecho por un momento, respiré hondo y comencé a leer. Me decía a mí misma que solo era curiosidad intelectual, que quería entender lo que ellos creían, que no significaba nada. Pero esa excusa duró poco, porque apenas empecé a leer, supe que no era solo información lo que estaba buscando, era algo más, mucho más. Era hambre, un hambre que no había sentido nunca, un deseo casi desesperado por encontrar algo que me hiciera sentir viva por dentro, algo que respondiera a ese eco interior que había despertado semanas atrás. Y así comenzó una rutina secreta. Cada noche, cuando todos dormían, me sumergía en esas páginas como quien se adentra en un mundo prohibido y fascinante. Leía con los oídos atentos por si alguien se movía, siempre mirando de reojo la puerta, siempre lista para esconder el libro si alguien entraba. Sabía que si alguien lo descubría, una amiga, una compañera de cuarto o peor aún, mi familia, todo cambiaría. Me verían con otros ojos, lo tomarían como una traición directa y, siendo honesta, yo también lo sentía así. No quería dejar de lado mi fe. No era ese el plan, ni siquiera tenía un plan. No estaba buscando cambiar de religión. Solo estaba buscando algo que me hacía falta, aunque hasta ese momento no supiera nombrarlo. Pero cada palabra que leía parecía tocar un lugar que nadie jamás había alcanzado, como si ese libro, en vez de hablarme desde fuera, estuviera despertando algo que siempre había estado dentro de mí, dormido. Y mientras más leía, más difícil se hacía callar lo que comenzaba a crecer en mi interior. Mientras más leía, más se intensificaba dentro de mí una especie de tormenta silenciosa, una lucha que no podía explicar con palabras, pero que se hacía sentir en cada rincón de mi ser. Era como si dos fuerzas opuestas convivieran dentro de mí. Por un lado, todo lo que me habían enseñado desde niña, la estructura sólida del Islam que me había dado una identidad clara, una comunidad, una dirección. Y por el otro lado,
ese llamado suave pero persistente que se despertaba con cada palabra que leía de Jesús. No era una doctrina la que me conmovía, era una persona. Y esa persona parecía conocer mi alma desde antes de que yo misma la comprendiera. Yo había sido criada con una convicción inquebrantable: el Islam era el único camino verdadero. Lo repetí toda mi vida, lo defendí con pasión, lo sentía en la sangre. Pero ahora, esas palabras de Jesús no solo me hablaban, me atravesaban. No se trataba de argumentos teológicos, ni de comparaciones entre religiones. Era algo más profundo. Las palabras de Jesús tenían una textura distinta, una voz que no solo instruía, sino que sanaba, una ternura que me desarmaba, y una autoridad que no imponía miedo, sino que despertaba confianza. Algunas noches intentaba volver a lo conocido, a lo que me era familiar. Me arrodillaba en la misma dirección, repetía las mismas palabras que había recitado desde la infancia. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era igual, no porque despreciara mi oración, sino porque mi corazón ya no estaba entero ahí. Me sentía dividida, rota entre dos mundos, uno que me había formado y otro que me estaba llamando. Ese nuevo llamado no venía con exigencias, no me gritaba, no me obligaba, solo me atraía. Como una voz en el desierto que no sabes de dónde viene, pero te hace girar la cabeza y preguntarte: ¿y si? La culpa me aplastaba. Era una culpa densa, dolorosa, como si estuviera traicionando no solo a mis padres, sino también a la niña que fui. Sentía que le estaba fallando a mi familia, deshonrando mis raíces, cruzando una línea que nadie de mi entorno entendería. Me dolía en el pecho. Lloraba en silencio, y aún así no podía apagar las preguntas que emergían desde lo más profundo. Intentaba enterrarlas. Decía: no pienses más en eso, vuelve a lo que siempre fue, olvida esas frases. Pero no funcionaba. Cuanto más trataba de enterrarlas, más fuertes brotaban, como semillas que, una vez tocadas por la luz, ya no pueden quedarse bajo tierra. Con cada lectura, con cada palabra de Jesús, esas preguntas ganaban peso, voz y forma, y junto con ellas, una incomodidad suave pero constante, como un susurro en el alma que no te deja dormir. Una noche especialmente cargada, todo ese torbellino interior pareció llegar a un punto crítico. Estaba sola en mi cuarto, la luz de la lámpara era tenue, proyectando sombras largas en las paredes, como si la habitación misma estuviera habitada por pensamientos que no me dejaban en paz. Me senté sobre la cama con la Biblia entre las manos. No buscaba respuestas, buscaba alivio, paz, algo que me ayudara a respirar. Abrí el libro por un pasaje que había leído ese mismo día y que no salía de mi mente, como si se hubiera quedado grabado a fuego. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Lo leí una vez, y otra más. Pero no era solo leer, era dejar que esas palabras me habitaran. Me envolvían como un manto invisible, cubriéndome justo en las partes donde yo más sangraba, porque yo había estado luchando tanto contra mí misma, contra mis emociones, contra el miedo, contra la culpa, contra la incertidumbre. Pero en esas palabras había algo diferente. Había una promesa, no de religión, no de sistema, una promesa de amor, un amor que no me exigía nada, que no me medía, que no me preguntaba si era suficiente, que simplemente se ofrecía, se entregaba, como si dijera: tú no tienes que hacer nada, ya lo hice todo por ti. Era la primera vez que sentía algo así. No se trataba de un mandato que exigiera obediencia. No era una regla, una orden o un deber. Era algo completamente distinto. Era consuelo. Pero no cualquier consuelo.
Era como si una mano invisible descendiera sobre mi espalda, me cubriera con ternura y susurrara al oído lo que nadie más podía decirme con tanto amor. No estás sola. Y en ese instante, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, sentí que algo dentro de mí comenzaba a rendirse. Pero no era una rendición amarga, no era una derrota, era una entrega, una rendición dulce, como cuando dejas de luchar contra la corriente y finalmente te permites flotar. Como si, después de años caminando con fuerza, por fin te sentaras para descansar. Cerré los ojos. No sabía a quién me estaba dirigiendo. Era Alá, el Dios que me enseñaron a temer y respetar desde niña. O era Jesús, aquel que hasta hacía poco consideraba solo un profeta del pasado, pero que ahora me llamaba por dentro con una voz que no se parecía a ninguna otra. No lo sabía. Y sin embargo, oraba. No con fórmulas memorizadas, no con repeticiones vacías. Oraba desde la herida, desde la necesidad, desde la grieta. Clamaba sin saber a quién, pero con la certeza de que alguien me estaba escuchando. Pedía guía, pedía claridad, pedía verdad. Y fue entonces cuando ocurrió. No hubo un sonido, no hubo una explosión, pero lo sentí. Sentí que algo o alguien entraba en la habitación sin necesidad de abrir la puerta. Una presencia tan intensa, tan inconfundiblemente real, que mi cuerpo reaccionó de inmediato. Mi corazón empezó a latir con fuerza, con urgencia, como si reconociera que estaba frente a algo o alguien mucho más grande que yo. Abrí los ojos bruscamente, miré alrededor. La habitación seguía igual, nada se movía. Ninguna sombra extraña, ningún ruido. Y sin embargo, yo sabía que no estaba sola. El ambiente había cambiado. El aire era distinto, más denso, más cálido, más lleno. Era como si todo el cuarto respirara junto conmigo. Pero no sentí miedo. Al contrario, sentí una paz profunda, inexplicable, una calidez envolvente, como si hubiera entrado en el lugar más seguro del mundo sin moverme de mi habitación, como si alguien me abrazara sin tocarme. Fue entonces cuando giré la mirada hacia la pared junto a la ventana, y lo que vi cambió mi vida para siempre. Allí estaba él. No entró por la puerta, no apareció con estruendo, simplemente estaba allí, de pie, como si siempre hubiera estado esperándome, y yo, finalmente, hubiera abierto los ojos para verlo. No era una figura brillante ni adornada con símbolos. Era un hombre, pero no un hombre cualquiera. Era imposible describirlo con precisión, pero todo en mí, en mis huesos, en mi alma, en mi aliento, sabía quién era. No necesitó decir su nombre, no tuve que preguntar. Yo sabía que era Jesús, y aunque nunca lo había visto antes, lo reconocí de inmediato. Porque su presencia no solo llenaba la habitación, me llenaba a mí, me envolvía desde dentro, como si cada grieta invisible en mi interior, cada herida no confesada, cada vacío que nunca supe cómo llenar, estuviera siendo alcanzada por algo que no venía de este mundo. Era como si toda mi historia, incluso los momentos que yo misma había querido olvidar, fueran conocidos por él, y aún así, acogidos con ternura. Y ahí entendí algo que me atravesó como un relámpago sereno. Yo no lo había estado buscando, yo solo estaba tratando de entender, pero él me había estado esperando, en silencio, sin prisa, con ese amor que sabe exactamente cuándo aparecer. No lo había visto antes, no con los ojos físicos, pero cuando lo vi, lo reconocí. Fue como si mi alma gritara en silencio. Es él. No había necesidad de explicaciones, no hubo duda. Su sola presencia era suficiente para apagar siglos de distancia, preguntas, doctrinas y barreras. Porque lo que estaba ocurriendo no era humano, era eterno. La habitación se llenó con una luz que no se puede describir. No era luz de bombilla, ni de sol.
Era una luz suave, dorada, como si todo estuviera bañado en compasión. No dolía mirarla, pero atravesaba el alma como fuego dulce. No quemaba, purificaba, no cegaba, despertaba. Y en esa luz, todo lo que yo era se sintió abrazado, como si el tiempo dejara de existir, como si solo quedaran él y yo. Y lo más impresionante fue la certeza. Una certeza que no venía de haber entendido algo con la mente, sino de haber sido tocada con la verdad. Una certeza que no se discutía, no se analizaba, se sabía. Como cuando sabes que estás viva. Así supe que todo lo que antes era confusión, ahora era claridad. No era paz como la que viene del silencio exterior. Era una paz que brotaba desde el centro mismo de mi ser. Una paz total. Plenitud, como si todas las piezas rotas dentro de mí, mis contradicciones, mis miedos, mi culpa, se hubieran reunido, sanado, restaurado en un solo instante, sin esfuerzo, sin explicaciones. Y cuando nuestros ojos se encontraron, fue como si Él pudiera verme por completo, todo, lo bueno, lo malo, lo roto, lo oculto, cada parte de mí estaba desnuda delante de Él, y sin embargo, no había condena, no había rechazo. Había algo que yo jamás había sentido con esa intensidad. Amor. Un amor puro, incondicional, que no exigía nada, solo se daba. Me quedé inmóvil, no por temor, sino por asombro, por reverencia. Porque algo en mí sabía que ese era el momento que llevaba toda la vida anhelando sin saberlo. Ese era el encuentro que había nacido para vivir. Jesús estaba ahí, vivo, presente, frente a mí. Y aunque no dijo muchas palabras, las pocas que pronunció bastaron para derribar todas mis defensas. Me miró con una ternura imposible de explicar, como si conociera cada lágrima que alguna vez derramé, y me dijo: «Te amo y siempre estaré contigo». No fue solo una frase, fue una declaración eterna, una promesa que no se escucha solo con los oídos, se siente con todo el cuerpo. Su voz no entró solo por mis sentidos, entró como agua en tierra seca, como fuego en invierno, como luz en tinieblas. Su amor no tenía condiciones, no venía con contratos. No dependía de mi pasado ni de mi rendimiento espiritual. No me exigía cambiar para recibirlo. Simplemente estaba ahí, completo, presente, total y eterno. Y en esas pocas palabras, todo lo que me atormentaba se deshizo. Las dudas se evaporaron. La culpa se desvaneció. El miedo, el conflicto, la división interior desaparecieron como niebla al amanecer. Supe con una claridad tan pura que no necesitaba confirmación, que había encontrado lo que había buscado sin saber. Jesús no era solo un nombre repetido en oraciones ajenas, no era un personaje de historia antigua, no era una figura mítica que vivió siglos atrás, no era solo un profeta más. No, Jesús estaba vivo y en ese momento estaba frente a mí, no como una idea, no como una imagen mental, sino como alguien real, tan real como el aire que respiro. Y Él me amaba, no con un amor frágil, condicional, cambiante, como el que tantas veces había conocido entre los humanos. No era un amor que pedía algo a cambio, era un amor que simplemente era, que lo llenaba todo, que me atravesaba como una corriente invisible que restauraba cada rincón de mi alma. Un amor que no necesitaba explicación, porque se sentía con una fuerza tan clara que ninguna duda podía resistirlo, y después de eso, no podía seguir siendo la misma persona. Jesús no dijo nada más. No era necesario. Sus palabras, pocas, precisas, eternas, ya lo habían dicho todo. Sin dramatismo, sin ceremonia, simplemente se giró. Y tal como había llegado, desapareció.
no salió por la puerta, no caminó hacia la salida, se desvaneció, como quien cruza el umbral entre lo eterno y lo visible. Y sin embargo, su presencia no se fue. Yo me quedé sentada sin mover un solo músculo, no podía, no quería. El corazón me latía con una fuerza que no era ansiedad, era reverencia, era el eco de lo divino resonando dentro de mí. Como si cada célula de mi cuerpo supiera que acababa de vivir algo que lo cambiaría todo, absolutamente todo. No sentí miedo, ni siquiera confusión, sentí plenitud, sentí la certeza absoluta de haber sido tocada por el cielo, de haber sido vista, conocida, amada y elegida. Su presencia seguía ahí, invisible, sí, pero tan tangible como si pudiera abrazarla, como si esa luz que antes lo rodeaba ahora habitara en mí, como si Él me hubiera dejado con algo más que palabras, una llama viva. Y ahí, sentada en silencio, rodeada de paredes comunes, con la Biblia aún en las manos, supe que no necesitaba buscar más. No necesitaba debatir con nadie, no necesitaba justificarme ni construir argumentos lógicos para defender lo que había vivido. Ya no era una idea que podía ser cuestionada, ya no era una doctrina aprendida. Era algo que había atravesado mi existencia. Algo tan real, tan cercano, tan profundamente verdadero, que no requería aprobación externa. No era una creencia. Era una experiencia, un encuentro vivo, y cuando has sido tocado por la verdad, ya no puedes volver a cerrar los ojos. No fui yo quien lo buscó a Él, fue Él quien vino a mí. Y decir sí a Jesús fue, sin duda, el acto más hermoso, más liberador y más lleno de paz que haya vivido jamás. Pero también fue el comienzo de un precio que nunca imaginé tener que pagar. La belleza del encuentro no me había preparado para el peso del rechazo, porque el amor de Dios sana, pero el dolor humano, ese que nace en los vínculos más profundos, puede desgarrar. Contárselo a mi familia fue la decisión más difícil, más dolorosa y más solitaria que he tomado en toda mi vida. Durante días, quizás semanas, recé, clamé, lloré en secreto. No por miedo a perder mi fe, sino por el dolor que sabía que iba a causar. Porque conocía a mis padres, conocía su corazón, conocía su amor por mí, pero también conocía el mundo en el que habíamos sido formados. Sabía que para ellos mi decisión no sería una transformación espiritual, sino una traición. Recé por valor, por palabras, por el momento adecuado, y finalmente lo decidí. Una noche, como tantas otras, estábamos todos reunidos en casa. Nada parecía fuera de lo normal. El aire tenía esa calma cotidiana de siempre. Después de la cena, mi padre se sentó con el Corán entre las manos. Lo sostenía con el mismo respeto de siempre, susurrando las palabras con reverencia. Mi madre, serena, iba y venía entre la cocina y la sala sirviendo el té, como cada noche desde que tengo memoria. Todo era tan familiar, pero yo ya no era la misma. Me senté frente a ellos. El corazón me palpitaba tan fuerte que podía oírlo. Cada latido me empujaba hacia el abismo de lo inevitable. Tenía las manos frías, la garganta seca, pero sabía que no podía callar más. No después de lo que había vivido. No después de haber visto la luz. Me quedé en silencio unos segundos, respirando, luchando con las palabras. ¿Cómo decirles que ya no era la hija que ellos creían conocer? ¿Cómo explicar que mi corazón ahora latía en otra dirección, no por rebeldía, no por enojo, sino porque había encontrado algo que daba sentido a todo? Sabía que para ellos lo que estaba por decir sería devastador, que no podrían verlo como yo lo veía, que para ellos no sería un despertar, sino una pérdida. ¿Y cómo se le dice a unos padres que uno ya no pertenece del todo al mundo que ellos construyeron con amor? Me tragué las lágrimas.
Cerré los ojos solo por un segundo, como quien respira antes de lanzarse al vacío, y hablé: «Papá, mamá, necesito decirles algo». Mi voz temblaba, pero salió clara. Las palabras estaban cargadas de todo lo que había vivido, de todo lo que ya no podía ocultar. En mi interior sabía que era ahora o nunca, que había llegado el momento de cruzar un umbral del que no habría regreso. Cuando finalmente dije: «He decidido seguir a Cristo», el mundo se detuvo. El silencio que siguió fue tan denso que me cortó la respiración. Solo duró unos segundos, pero cada segundo se sintió como una eternidad sostenida en el aire. Un eco invisible parecía retumbar entre las paredes de nuestra casa, como si hasta los objetos sintieran el peso de esas palabras. Mi padre fue el primero en reaccionar. Se levantó de golpe. Su silla cayó hacia atrás, golpeando el suelo con violencia. Su rostro, que siempre había sido para mí símbolo de firmeza y sabiduría, se transformó en algo que nunca había visto. Ira, ira pura, dolor mezclado con furia. Su voz, normalmente pausada, se volvió tempestuosa. «¡Eres una desagradecida!», gritó, con los ojos llenos de rabia y decepción. «Has pisoteado todo lo que te enseñé, todo lo que somos, todo lo que defendemos». Cada palabra era como una piedra lanzada directo al pecho. Y sin embargo, yo no podía huir, no podía dar marcha atrás, no después de lo que había vivido, no después de haber conocido el amor verdadero. Mi madre no dijo nada, no al principio. Solo se arrodilló en el suelo como si sus piernas hubieran perdido fuerza de repente. Cubrió su rostro con ambas manos y comenzó a llorar, no con un llanto suave, sino con ese tipo de llanto que parece venir del alma, como si hubiera recibido la noticia de una muerte, y de alguna manera eso era exactamente lo que sentían, que su hija había muerto. La atmósfera de nuestro hogar cambió de inmediato. Lo que antes era cálido y familiar se volvió tenso, opresivo, como si cada rincón de la casa estuviera lleno de gritos, reproches, suspiros rotos. Intenté hablar, intenté explicarles, quise contarles lo que viví. Quise decirles que no estaba huyendo de ellos ni de nuestra fe, sino que había encontrado una paz que nunca antes conocí, un amor que me llenó por dentro. Quise decirles que Jesús no me alejó, me salvó, pero no querían escuchar. No era el momento. Sus corazones estaban sellados por el dolor, y yo solo podía quedarme ahí, en medio del colapso emocional, sintiendo que todo lo que era sólido se deshacía bajo mis pies. Y eso fue solo el comienzo. Los vecinos, que antes me saludaban con afecto cada vez que pasaba por la calle, comenzaron a voltear el rostro. Algunos cruzaban de acera. Otros murmuraban cosas que dolían más que cualquier grito. Traidora, corrupta, desviada. El amor comunitario que antes me rodeaba se volvió sospecha, desprecio, silencio. Pero lo más doloroso, lo más brutal, vino de mi padre. Me miró con unos ojos que no olvidaré mientras viva. No eran solo ojos de enojo, eran ojos heridos, desgarrados, humillados. Y con una voz seca, firme, sin espacio para el diálogo, me dijo: «Tienes una última oportunidad. Regresa al Islam o vete para siempre. Si eliges ese camino, ya no eres mi hija». Su sentencia cayó como un martillo, fría, implacable, final. No hubo apelación, no hubo temblor en su voz, no hubo un último intento de comprensión, solo una decisión cerrada que partió mi mundo en dos. Para mi padre, lo que yo había elegido no era una transformación, era una traición sin retorno, una traición que había roto algo sagrado, profundo, ancestral, algo que para él definía no solo nuestra relación, sino quién yo era. Y en ese momento
Comprendí con una claridad devastadora. Mi fe me costaría mi familia. No fue una discusión. No hubo espacio para explicaciones. No hubo oportunidad de sembrar duda, ni siquiera con lágrimas. Fue definitivo. Una línea había sido trazada y yo ya estaba del otro lado. Así que, esa misma noche, recogí mis cosas. No tenía mucho. Apenas una maleta pequeña con algo de ropa, mi Biblia y unos recuerdos que no quería abandonar. Pero llevaba conmigo algo que no podía empacar, un corazón desgarrado y al mismo tiempo lleno de una fe que ardía como nunca, una fe que acababa de ser probada por el fuego y sobrevivió. Salí de esa casa sin mirar atrás, no porque no doliera, dolía más de lo que podría poner en palabras, sino porque sabía que mirar atrás me rompería. Caminé con los ojos llenos de lágrimas, pero con los pies firmes. No sabía qué me esperaba, solo sabía que no podía negar lo que había vivido, no podía negar a Jesús, no podía negar la verdad que ahora habitaba en mí, pero en medio de esa noche oscura, Dios ya había preparado un refugio. Gracias a Él, no estaba sola. Sara, mi amiga más cercana, mi compañera silenciosa en muchas tardes del campus, fue ese abrazo que llegó justo cuando más lo necesitaba. Nunca se impuso, nunca me presionó. Pero el día que le conté todo lo que había pasado, no dudó ni un segundo. Me miró con lágrimas contenidas, me abrazó con fuerza, y sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Puedes quedarte conmigo. Esta también es tu casa. En ese momento, supe que Dios había provisto una nueva familia, no por lazos de sangre, sino por el Espíritu, porque en ella encontré algo que jamás había sentido fuera del círculo de mis padres. Amor incondicional, no basado en expectativas, no basado en deberes, un amor que simplemente acogía. Viví con ella durante semanas. Compartimos silencios, oraciones, desayunos sencillos y conversaciones profundas. Fue ella quien me llevó por primera vez a su iglesia. Al principio dudé, no porque no quisiera, sino porque aún cargaba la herida abierta. Aún tenía miedo de ser juzgada, de no encajar, de no ser entendida. Sentía que aún estaba aprendiendo a caminar en esta nueva vida. Pero algo dentro de mí, esa voz suave que había oído desde el principio, me susurró: ve, no temas, yo estoy contigo. Y así lo hice. Fui, no sabiendo muy bien qué esperar, con el corazón temblando, aún con cicatrices frescas, pero fui. Y lo que encontré allí no fue una institución fría ni un grupo de personas con doctrinas listas para imponer. Fue una familia, una comunidad real, humana, llena de imperfecciones, pero también de amor sincero. La comunidad cristiana que conocí en esa iglesia no me miró como una amenaza, ni como un caso problemático, ni como alguien a quien corregir. Me miraron como una hermana, como alguien que llegaba herida y buscaba abrigo. No me exigieron nada, no me presionaron para encajar. No me lanzaron fórmulas ni exigencias religiosas, solo me recibieron con los brazos abiertos, con sonrisas cálidas y ojos que sabían escuchar. Me dieron espacio para respirar. Me permitieron hacer preguntas, llorar cuando no podía hablar, sentarme en silencio cuando no tenía fuerzas y simplemente sanar. No me pidieron que fingiera alegría, me permitieron ser y poco a poco volví a caminar, no como antes, no como aquella joven rígida que creía tener todas las respuestas, sino como una nueva mujer, reconstruida por la gracia. Todavía extraño a mi familia. No hay día que no piense en ellos. La herida no ha desaparecido. A veces duele más en los silencios, en las fechas especiales, en los recuerdos que vuelven sin avisar. Pero ya no camino con resentimiento. Camino con compasión, oro por ellos, clamo por ellos, porque sé que así como Jesús me encontró,
También puede encontrarlos a ellos. La herida sigue abierta, sí, pero no sangra como antes. Ahora late con esperanza, y aunque el camino no ha sido fácil, jamás he vuelto a estar sola. Dios ha puesto en mi camino personas que me han amado tal como soy. Personas que no me conocen por mis méritos, sino por mi testimonio. Hermanos y hermanas de fe que no reemplazan a mi familia de sangre, pero que se han convertido en mi familia espiritual. Y sobre todo, tengo a Él, a Jesús, aquel que no solo me salvó, sino que me sostuvo cuando todo se derrumbó. Aquel que me prometió, nunca te dejaré, y ha cumplido cada palabra, porque en mis noches más oscuras su luz nunca se apagó, porque cuando todos se fueron, Él se quedó. Y si me preguntaran si volvería a elegirlo, la respuesta es sí, 1000 veces sí, porque en Él encontré la verdad, y la verdad me hizo libre. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Dale like, suscríbete y compártela con alguien que quizás hoy necesita saber que no está solo. Jesús todavía espera y